Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar sobre una institución que aglutina los museos del mundo. Nos referimos al Consejo Internacional de Museos, el ICOM, nacido en el 1946 como una institución sin fines de lucro que representa a todos los museos del mundo o pretende representarlos. El ICOM es una organización internacional que establece normas profesionales y éticas para las actividades que realizan los museos. Y si nos preguntamos por qué es importante esta institución, podríamos contestar porque parte importante del patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad es custodiado y exhibido por los museos. Debemos preservar nuestro patrimonio histórico-cultural porque este patrimonio representa la base que sostiene la historia de la humanidad. Son nuestras referencias de la identidad de cada nación, de cada pueblo y de cada grupo humano. Ese patrimonio se compone de elementos vivos que pasan a ser historias que se van tejiendo de lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Si todo nuestro patrimonio se borrase de golpe, nuestra vida perdería la esencia, nuestro sentimiento de ser parte de un lugar, una cultura, un contexto. Hoy nos acompañará la presidenta actual del ICOM, Luisa de Peña, para hablarnos, pues, qué es el ICOM, cuáles son todos estos proyectos, estos objetivos del ICOM en este momento y cómo enlazamos esta institución principal cuando llega a la República Dominicana, cómo la enlazamos con los museos de la República Dominicana y qué pretende. Los museos del mundo son muy novedosos actualmente y muchos de estos tienen un tremendo presupuesto asignado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo caerle atrás a todo eso? Bienvenida, Luisa de Peña. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, Mónica, a compartir pues, este espacio. Y efectivamente, el ICOM es un organismo no gubernamental afiliado a UNESCO, tiene su sede en París y aglutina en la actualidad 49,000 profesionales de museos y 22,000 museos en el mundo. Wow. Nosotros como organización llevamos los programas relacionados con museos de la UNESCO y tenemos nuestros programas propios importantes. El ICOM está conformado por unos 118 comités nacionales. Tenemos presencia en 146 países, pero solo tenemos comités nacionales en 118 países, porque hay un requisito mínimo de cantidad de miembros para convertirse en un comité nacional. Y hay países que solamente tienen 2 o 3 miembros. ¿Y nosotros cómo estamos en ese sentido? Comité Nacional Dominicano, muy bien, que es del que yo soy presidenta. ¿Cuántos miembros tenemos nosotros en la República Dominicana? Somos 81 miembros ahora muy bien. Entre museos y miembros institucionales y miembros individuales. Pero hay comités como los comités de Italia y de Alemania que tienen 5,000 miembros, o sea, claro, pero todo depende no es lo naturalmente mismo. del tamaño de los países y de la cantidad de museos que tengan. Sí. Entonces, el ICOM se conforma por comités nacionales, luego están los comités internacionales, que son comités especializados, que somos 32. Nosotros en específico somos parte del Comité Internacional de Museos Memoriales, pero cada miembro individual puede elegir el comité en el que quiera participar. Explica lo que son los museos memoriales, Luisa. Los museos memoriales son museos dedicados a la memoria de las víctimas de terrorismo de Estado en diferentes gobiernos. Entonces, básicamente, por ejemplo, los museos del Holocausto, los museos de resistencia, ese tipo de museos, los museos de derechos humanos, son museos memoriales. Entonces, nosotros en forma individual nos inscribimos en ese comité internacional porque ese es el trabajo que hacemos. Pero hay comité de educación, hay comité de museología, hay comité de museos de arquitectura, de museos de arte moderno, de colecciones textiles,
de casas museos, o sea, son 32 comités especializados, donde los miembros tienen la oportunidad de intercambiar con especialistas de su propia área. Y eso es, bueno, eso tiene un valor, una riqueza infinita. Luego están las organizaciones afiliadas, que son organismos por lo general de regiones o que comparten, pero que no son un comité interno del ICON, como por ejemplo la Asociación de Museos del Caribe, la Alianza Americana de Museos, que antes se llamaba Asociación Americana de Museos, la Coalición de Sitios de Conciencia. Son organizaciones afiliadas, esas son 16. Y luego están las alianzas regionales. Nosotros, por naturaleza, como pertenecemos a la Alianza Regional de Latinoamérica y el Caribe, y CONLAC se llama. Entonces, esos son los comités que conforman el ICON como organización. Naturalmente tiene una estructura de un consejo ejecutivo, que es el que maneja la organización a lo macro. Ese está conformado por unos 15 miembros. Nosotros tuvimos el privilegio de ser elegidos en el 2010, 2013, 2016. Son miembro. 2 periodos. Fuimos la primera dominicana a ser parte del Consejo Ejecutivo Mundial. Luego, pues bueno, Hilda Abreu, otra colega, también fue elegida cuando nosotros nos retiramos. Entonces, esos son 15 miembros elegidos. Y el Consejo Ejecutivo, que ahora le pusieron Junta Ejecutiva, la Junta Ejecutiva conforma una serie de comités especializados, que son los comités permanentes, que son el Comité de Asuntos Legales, el LEAC, donde tenemos una dominicana, el Comité de Manejos de Desastres. Esos son comités que manejan programas del ICON. El de manejos de desastres es importante porque asiste y coordina asistencia tanto en para desastres, como no en prevención. solamente, bueno, prevención, naturalmente. Sí. Ahora mismo se está impartiendo un taller para el Caribe francófono, coordinado por el Consejo de Manejo de Desastres, el Comité de Manejo de Desastres, pero también coordina asistencia, no solo en casos de desastres naturales, sino también de guerra. Ahora mismo el Comité de Manejo de Desastres está coordinando con los comités nacionales que rodean Ucrania. ¿Y cómo se están en haciendo, asistencia, Luisa, en este caso? a los colegas de Ucrania? Buena asistencia, ayuda. ¿Pero ayuda. qué Por hacen ejemplo, estos museos para te que no puedo sean decir, bombardeados y todo eso? Bueno, te puedo decir, por ejemplo, bueno, para inclusive a la gente que sale los ayudan, porque hay un éxodo importante. Y la destrucción del patrimonio cultural en Ucrania está siendo devastadora, como ha pasado, como pasó en Irak, como pasó en Siria, como pasó en Yemen. Y, por ejemplo, como pasó en Haití en el 2010 con el terremoto, que los trabajos de asistencia del ICON como organismo mundial se hicieron a través del Comité Nacional Dominicano. Y otra cosa, Luisa, me imagino, ahora que tú mencionas el caso de Haití y que fue el Comité contra Desastres del ICOM, que no solamente ayuda a los museos, porque ayuda a la conservación del patrimonio, que en este caso es monumental, el que se perdió. Bueno, nosotros no intervenimos en monumentos, básicamente. Nosotros por ejemplo, intervenimos en Haití, en museos y bienes museos muebles. había en Haití? Bueno, en Haití hay museos importantes. Está el Museo del Panteón, que es un museo excelente, y luego está el patrimonio, bueno, los bienes muebles. Los bienes muebles, y está, por ejemplo, a través del ICON se consiguieron los acuerdos con el Instituto Smithsonian para la restauración, el rescate, porque no la restauración, la catedral está en el piso, sí. Pero la catedral de Puerto Príncipe tenía unos murales espectaculares y unos vitrales espectaculares que fueron rescatados, fueron en gran mayoría retirados, y eso fue una operación importante. ¿Y los murales se pudieron retirar? Sí, una gran parte de ellos. Fue una operación importante entre especialistas del Smithsonian
y entonces un programa de entrenamiento para especialistas haitianos. De ese programa de entrenamiento hubo uno en específico, Joseph se llama, que luego vino a República Dominicana y trabajó en la restauración junto con especialistas dominicanos en la restauración de un mural dominicano. O sea que el ICON... Luisa, ¿y qué se hace con eso? Porque Haití sigue, la catedral, como tú dices, todavía está destruida. ¿Qué se ha hecho con esos bienes rescatados? Como parte de los murales guardados. Se supone que están en manos de los encargados del patrimonio cultural en Haití. Todos sabemos que hay una situación de inestabilidad política en Haití, total. Pero esos primeros auxilios se dieron. De ahí a que no, claro, ya eso no es responsabilidad. No es responsabilidad. Pero lo que te digo es que qué pena que se perdiera esto después de un esfuerzo tan grande, incluso internacional. No sabemos que si se ha perdido. No, esperemos que no. Esperemos que no se haya perdido. Pero uno da la asistencia y eso es lo importante. Claro. Uno de los programas más importantes que se aplicó en ese momento en el ICON es el programa para la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. Ese programa, que tiene su base en la Convención de la UNESCO, en la lucha contra el tráfico ilícito, desarrolla en el ICON lo que se llama la lista roja de bienes culturales en peligro. Hay un sinnúmero de listas rojas y salen normalmente listas rojas de emergencia. Pero menciona algunas. En los momentos en el que hay emergencias. En ese momento salió una lista roja en emergencia de Haití. De las listas rojas más importantes están las de Medio Oriente, que han permitido la lista roja de Irak, la de Yemen, han permitido la repatriación de los bienes de patrimonio iraquí, sobre todo expoliado durante la guerra. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Se han encontrado en algunos lugares o en migración? Sí se encuentran, porque hay diferentes, pero fíjate, la lista roja es un esfuerzo de el ICON en conjunto con UNESCO, la Organización Mundial de las Aduanas y la Interpol. Entonces, una vez se detecta, bueno, nosotros conseguimos, y aquí la traje para enseñarla, la lista roja de bienes culturales dominicanos en peligro. A ver si le podemos hacer un close-up. Porque, ¿qué pasa? Cuando sale la de Haití, nosotros fuimos presidenta del Comité Dominicano en el momento del terremoto, pero unos meses después subimos al Consejo Ejecutivo. Entonces, en el Consejo Ejecutivo llevamos el proyecto y dijimos, bueno, pero si se sacó la de Haití, está la mitad hecha, porque compartimos todo lo que es precolombino. Claro. Solo falta completar la parte colonial y exacto. contemporánea, y yo someto el proyecto. El proyecto se tarda unos 3 años en ser aprobado. Todo lo de museo es así, Lo de museo toma tiempo. Finalmente se aprueba y afortunadamente logramos preparar la lista roja aquí en colaboración con quienes la trabajaron con nosotros. Fueron el arquitecto César Iván Félix Iglesias, el arquitecto Esteban Prieto y la arquitecta Risori Silvestre. Y tuvimos colaboración de una serie de... ¿Esto no se presenta a los gobiernos, Luisa? ¿Se hace privado? Bueno, es privado. Esto es una marca registrada del ICON, pero sí, claro, se presenta. Nosotros se la llevamos en ese momento al ministro de Cultura, que era José Antonio Rodríguez. Sí, okay. Entonces, sí contamos con la colaboración de una serie de organizaciones de museos nacionales, entre ellos la Fundación García Arévalo, el Museo Bellapar. Y bueno, los contactos, nosotros pusimos como contacto el Centro de Inventario de Bienes Culturales, claro, y naturalmente la Dirección General de Aduana en la Unidad de Patrimonio Cultural, como contacto directo de la Interpol. Pero siempre la Interpol contacta primero al ICON. Nosotros nos han contactado en más de una ocasión sobre bienes culturales detectados, sobre todo en las aduanas en Estados Unidos. ¿Cómo entonces en se Miami. hace esto? ¿Ya ellos son especialistas en esto? Mira, la lista y se dan roja, cuenta. La lista roja lo que es una lista tipográfica de tipo de bienes que son susceptibles de ser
saqueados, Sustraídos, sí. o sea, de tráfico ilícito. Es una tipología. Entonces, dentro de esa tipología se entrena al personal de aduana, tanto nacional como internacional. Entonces, ¿qué pasa? El personal de aduana nacional realmente se entrenó en ese momento, en el 2014, pero no se ha vuelto a entrenar. Han cambiado y eso se quedó así. Pero no importa, porque lo importante es que, bueno, importa porque para orgullo nacional importa que nuestro patrimonio lo detecten fuera del país y no a la salida. Pero, mientras tanto, eso está en todas las aduanas, en todas las entradas donde llega avión o barco o frontera. Y se han detectado, ustedes claro que lo han sí, llamado. Por claro ejemplo, que ¿qué sí. tipo de piezas han podido localizar? Básicamente precolombina, básicamente precolombina. Y han sido devueltas, son incautadas y han sido devueltas. Sí. Entonces, por ejemplo, ese programa es importante. Ahora que recientemente tuvimos un robo en un museo, ¿qué pasa? Si eso, amén de todas las condiciones que se dan alrededor de eso, de que, pues bueno, los mecanismos mínimos de seguridad no funcionaron en el museo. O sea, ya sea que no estuvieron implementados o o que simplemente no funcionaron. Eso no es lo que analizaríamos aquí, ¿no? Sino que al momento de detectar, pudieron perfectamente bien lanzar la alarma, y para eso sirve la lista roja. Se lanza la alarma inmediata y eso llega a la Interpol, y la Interpol hace así a través del icono y lo pone en todos los sitios donde aterriza un avión que sale de República Dominicana, y la Interpol se encarga directamente de la búsqueda de ese bien, suponiendo que el bien salga del país, porque también está la posibilidad de que el bien se quede en el país. Por experiencia, en los museos sabemos, los que tenemos un tiempecito, no voy a decir cuánto, un poco más de 3 décadas, sabemos que ese tipo de robo, por lo general, son encargos, parte de lo que es el coleccionismo privado de mercado negro. Pero ese tipo de pieza no sale al mercado negro. Y si sale a la superficie, lo hace varias décadas después. Y entonces puede ser detectado si está la alarma puesta a través de Interpol, porque Interpol tiene una unidad especial para eso, para patrimonio. Porque todos sabemos que el expolio dentro de Europa durante varias décadas ha sido, o sea, y nosotros no en somos todas partes ha existido. Ni el primer país donde se roba, ni vamos a ser el último, o sea, eso es parte. No, Luisa, y otra cosa te voy a decir, que esta convención de la UNESCO, de que nosotros somos signatarios ahora mismo, es de hace, déjame ver. Del 70. Pero no éramos signatarios desde el 70. Sí. Bueno, pero por ejemplo en cuestiones... Porque la de patrimonio subacuático, eso te iba a decir, la de patrimonio reciente. Subacuático es del 2011. Sí. Entonces, pero la otra es del 70. Tráfico ilícito. Ese es del 70. Del 70. Prevención contra el tráfico ilícito. Te voy a decir más. Y lo que quería decir... El tráfico ilícito está en tercer lugar dentro de lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales, dentro de lo que es el tráfico ilícito mundial. Primero narcotráfico, tráfico de armas y luego tráfico de bienes culturales. Wow. O sea, estamos hablando de un mercado que mueve miles de millones de dólares al año. O sea, el mercado negro de tráfico ilícito es algo que hay que tomar en consideración. Y ahora, en particular, porque está siendo utilizado como forma de lavado de activos para el narcotráfico. Entonces, el tráfico ilícito de bienes culturales hace así y se enlaza con el narcotráfico. Entonces, es algo que hay que tomar en consideración. Es serio. No tenemos que ir a la pausa, Luisa, pero a mí me gustaría que tú también explicaras, porque como bien dijimos, por ejemplo, la Convención para Bienes Subacuáticos
se firmó muy posterior. Y antes de esto, todos los subacuáticos, por ejemplo, que tenemos en el museo, ha sido repartido mitad al cazatesoro o a los especialistas que lo sacan del agua y a los gobiernos. Ya no, ya esto está prohibido. Entonces, ¿cómo era antes y cómo se está haciendo el mecanismo para que los coleccionistas puedan obtener sus colecciones? Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Amigos, hoy nos acompaña Luisa de Peña, quien es la presidenta del ICOM RD, ICOM República Dominicana, y hablamos de todo lo que tiene que ver con la conservación de las piezas de arte de los museos. Yo le comentaba a Luisa que cómo se hacía esto antes y cómo se hacen ahora los coleccionistas, porque por ejemplo, de la ley que estoy muy familiarizada es con la ley de patrimonio subacuático, por mi rol en el Museo del Mar. Pero ya Luisa me aclara de que esta ley de patrimonio en general fue firmada en el 1970. Yo pensaba que era posterior. Entonces mi pregunta es, bueno, por ejemplo, los bienes en el Museo del Mar, todos fueron conseguidos a través de aquella, vamos a decir, fórmula que se hacía de que la mitad correspondía al que sacaba el patrimonio de debajo del mar y la otra mitad al gobierno. Creo que en Estados Unidos todavía se sigue haciendo así. Sí, bueno, mira, hay dos cosas. Primero son las leyes nacionales. Sí. Las leyes nacionales que regulan el patrimonio a nivel nacional, y luego está lo que es la legislación internacional, las convenciones de UNESCO, que son vinculantes si el país las firma. Si el país Exacto, las firma, no claro, son vinculantes. Y nosotros la firmamos. Sí, la de tráfico ilícito. Sí. Inclusive tenemos una ley anterior de patrimonio del año 67 que establece qué es patrimonio y cómo debe manejarse el patrimonio. ¿Qué pasa en el caso dominicano y el patrimonio subacuático? Que la ley de patrimonio y la convención de tráfico ilícito no especifica sobre patrimonio subacuático. Y la ley de patrimonio habla de patrimonio arqueológico, sí, pero no especifica subacuático. Entonces deja una ranura de interpretación por la cual se mete esa forma de negociar con el patrimonio, que por supuesto es completamente antiético y raya en la violación a las leyes nacionales e internacionales, pero no es específica. Y como no es específica, viene posterior la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático, que finalmente el país se hace signatario. Ese es del 2011, creo. Sí, sí. Y el país se hace signatario, creo que hace 1 o 2 años. La ley de patrimonio establece que todo lo arqueológico es del Estado. Y a partir de ahí sí puede haber custodios. Pero el patrimonio es del pueblo dominicano, representado por el Estado. Deberíamos entonces también, Luisa, hacer la definición de lo que es patrimonio cultural y de lo que es un artículo de arqueología. Vámonos a la pausa para que la licenciada Luisa de Peña tome un poquito de agua y volvemos de inmediato. Nacido en 1946, el Consejo Internacional de Museos o ICOM es la única ONG que representa a todos los museos del mundo. Es una organización internacional que establece normas profesionales y éticas para las actividades de los museos y la voz de sus profesionales en la escena internacional. En concreto, el ICOM está presente en 142 países y territorios con casi 50.000 miembros. Está representado localmente por 118 comités nacionales independientes. Estos representan a los miembros del ICOM a nivel nacional y velan por los intereses de los museos y sus profesionales en sus respectivos países. Al mismo tiempo, los miembros pueden participar en 32 comités internacionales que reúnen a expertos en diferentes especialidades museísticas.
Las 6 alianzas regionales son foros que fomentan el diálogo y el intercambio de información entre los comités nacionales de una zona geográfica determinada. Las organizaciones afiliadas son entidades distintas que participan en las actividades del ICOM y contribuyen a la influencia de su red. En su conjunto, todas estas unidades constituyen un foro de expertos que organiza cerca de 200 conferencias al año y participa en numerosos proyectos y eventos. De este modo, el ICOM formula recomendaciones en relación con el patrimonio cultural, promueve el desarrollo de capacidades profesionales y hace avanzar los conocimientos en nuestro campo. Dentro de la protección del patrimonio cultural durante catástrofes naturales o conflictos armados, el ICOM lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, sensibiliza sobre la gestión de riesgos y se prepara para asistir en situaciones de emergencia. Para lograr sus objetivos, colaboramos con socios como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, garantizando así el desarrollo de nuestras misiones de servicio público en todo el mundo. Además, el ICOM mantiene relaciones oficiales con la UNESCO y tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Luisa de Peña, presidenta del ICOM RD, nos acompaña en este programa y hablábamos en el segmento anterior sobre el concepto de patrimonio cultural, sobre el concepto de qué es un artículo de arqueología, porque puede confundirse y esto traer a que las personas buenas quieran justificar cosas que hacen o ventas y no esté claro, Luisa. ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, arqueología es todo lo que se rescata de dentro de la tierra, debajo de la tierra, o subacuático. Está la arqueología subacuática. Naturalmente eso es dentro del concepto, del contexto de patrimonio, porque no es que todo lo que uno desentierra es patrimonio. Entonces, la arqueología básicamente se circunscribe a lo precolombino en nuestro país y parcialmente a lo colonial en las áreas donde hay colonial, en la ciudad colonial básicamente, y en algunos centros históricos. Sí. Y lo subacuático es básicamente en los pecios que hay alrededor de la isla. Ya hay una subclasificación sobre qué es el patrimonio monumental, qué es el patrimonio arquitectónico, ¿no? El patrimonio mueble, el patrimonio documental, o sea, pero básicamente el patrimonio es material o inmaterial. Claro. El material puede ser inmueble o mueble, el inmaterial son las expresiones. Nosotros tenemos varios ya declarados patrimonio inmaterial. Sí. Y dentro del material que están los monumentos y los bienes muebles, está todo lo que es arqueología, arte, documentos, fotografías, o sea, todo lo que tenga un soporte material que se enmarque dentro de lo que es el patrimonio histórico o el patrimonio artístico. Entonces, eso es a grandes rasgos, pero eso está establecido muy claramente tanto en la Ley de Patrimonio como en la ley que crea la Secretaría de Cultura. Posteriormente, dentro de esa ley de la Secretaría de Cultura, los artículos 45 y 46, si no me equivoco, que crea la Dirección General de Museos, establece, y luego en un artículo al final, la creación de la Red Nacional de Museos y el reglamento de la Red Nacional de Museos. Ese reglamento se termina y se aprueba en el 2007, si no me equivoco. Nos tocó a nosotros el privilegio y el honor de redactarlo. Digo que es un privilegio y un honor porque es una responsabilidad y fue un trabajo de más de un año. Sí. Entonces, ese reglamento, ese primero, que estaba supuesto a ser revisado, se ha puesto en operación y revisado y actualizado porque uno prepara un reglamento, pero hay que ponerlo en operación. Claro. Y una vez en operación, tú puedes detectar ajustes que hay que hacerle al reglamento.
Entonces, ese reglamento establece las reglas básicas de manejo de un museo, entre las que están las normas básicas de seguridad, las normas básicas de conservación dentro del museo, de lo que es el patrimonio cultural mueble de la nación. Dentro de ese mismo reglamento, y es algo importante, nosotros incluimos lo que es el Código de Ética para Museos del ICOM, que se convierte en ley una vez ese reglamento es aprobado y aceptado por el Consejo Nacional de Cultura, tal como fue. Entonces, la violación al reglamento es una violación a la ley. Y la gente no acaba de entender eso. O sea, la violación al reglamento es una violación a la ley. Por lo tanto, la violación al Código de Ética del ICOM en República Dominicana es una violación a la ley. Ahora, que esa violación a la ley no establece sanciones. ¿Cuáles son eso es otra cosa. Las acciones que pudiesen violar ese reglamento? Por ejemplo, me viene a la cabeza directamente dentro de lo que es el Código de Ética del ICOM, una práctica común en nuestros museos que porque sea común no la hace legítima, que es el tener exposiciones temporales de arte y vender las obras dentro del museo. El museo tiene prohibido la venta, el comercio de arte. Ni que sea ni aunque sea contemporánea. No, de ningún tipo. Está prohibida contemporánea precisamente, o sea, anterior no se cae puede. dentro del Claro, patrimonio, por eso o sea, te digo, de patrimonio protegido. No se puede. No, el museo no puede hacer operación de comercio de obras de arte, ¿entiendes? Sin embargo, Luis, hay muchos museos prohibido en el mundo que tienen salas de exposición y venden arte. No son miembros del ICOM. No son miembros del ICOM. Y esta cláusula de que y violan el Código de Ética. Los museos formales no hacen eso. Pero si es arte contemporáneo, que no es patrimonio cultural, ¿cuál patrimonio artístico. Sí, es patrimonio artístico, pero ¿por qué si el artista lo aprueba, va en contra de esa ley del ICOM? Porque el museo es una institución sin fines de lucro, al servicio de la sociedad. No puede ser actor en el comercio de obras de arte, porque inmediatamente hay un conflicto de intereses entre la dirección del museo, y la dirección no me refiero al director, sino la dirección del museo y lo que es el comercio de arte. Para eso están las galerías de arte. Entiendo. El sí. museo es como que lo avale, No, el museo está en la definición, y ahí vamos a la definición que ahora la estamos revisando en el ICOM. El museo es una institución sin fines de lucro, al servicio de la sociedad, abierto al público, que conserva, investiga, expone y educa sobre el patrimonio material e inmaterial, cultural y natural de la humanidad. El museo no comercia, oye bien, conserva, investiga, expone y educa. Sí. En sus funciones no está eso. Sí. Inmediatamente se entra en el ámbito del comercio, ya no es una institución sin fines de lucro al servicio de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que un museo expone es lo que se llama la musealización de una obra de arte histórica, de lo que sea, de patrimonio natural. Ya lo convierte, lo pone en un estatus de testimonio de la humanidad. Sí. Como testimonio de la humanidad. No puede ser juez y parte. Exacto, básicamente. O sea, tú no puedes... Entonces, inclusive hay museos que compran obras. Y eso sí, y eso se llama el accessioning. Eso sí es el captar y aumentar su colección. Pero lo que se llama el de-accessioning, el dar de baja, necesita y tiene un mecanismo especial que se establece en los reglamentos, en el Código de Ética y todo eso. Y es que, por ejemplo,
un museo no puede vender una obra para mantenerse. Eso es, o sea, ahora con la pandemia, nosotros los museos sufrimos grandes problemas por eso y tuvimos que buscar permisos especiales y para excepciones. Por ejemplo, el Museo de Arte de Brooklyn consiguió una excepción para poder vender algunas obras, para poder mantener el museo. Yo entiendo que no debe ser algo que pase vender los museos las obras, porque esto puede conllevar una mala práctica, pero Exacto. también entiendo que necesitan entonces obligatoriamente mecenas. Claro, para eso están los amigos del museo. Sí. Pero fíjate, los amigos del museo son los que hacen comercio, compraventa, recaudan fondos y ese tipo de cosas. El museo mantiene su posición de sin fines de lucro. Sí. Porque de neutralidad. Exacto. Yo no diría tanto de neutralidad, sino de retirarse, porque la neutralidad no existe. Eso es falso. Hasta elegir ser neutrales, entre comillas, es una posición. Pero eso es algo de lo que estamos ahora discutiendo, porque nos ha tocado, entre otras cosas, ser parte, el privilegio de ser parte del Comité Permanente de Definición de Museos, que tenemos ya, bueno, el Comité Permanente tiene 4 años trabajando y consultando para una nueva definición de museo que se va a conocer ahora en la Asamblea General en Praga. ¿Cuándo? En agosto, y se va a votar una nueva definición. Se conoció una definición en Kioto y se votó posponer y continuar los trabajos porque la definición realmente era muy revolucionaria para los conservadores en el área de museo. ¿Cómo era? Había gente que se estaba jalando los cabellos, porque imagínate que ¿cómo decía esta definición? Hablaba de espacios, no de institución, hablaba de polifonía, y eso es algo que muchos especialistas de museo no acaban de comprender, la polifonía dentro del museo. Indicaba un camino hacia la descolonización del discurso del museo. Y por supuesto hablaba de sostenibilidad, pero es que hablaba no de medio ambiente. Cambiar la historia. No podemos cambiar la historia. No es cambiar la historia, absolutamente. O sea, es el enfoque que le das a la historia. Por ejemplo. Pero es como es. Sí, pero sigue siendo como es. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Exacto. En Holanda empezaron el proceso de descolonización del discurso del museo. Y parte de ese proceso llevó a la revisión de los textos dentro de la sala que explicaba la colonización holandesa, donde se describía ese periodo como era dorada. Y eso se quitó. Pero si era dorada, pero porque si no se fue puede una hablar. época muy próspera. No se puede hablar de una era dorada de un imperio que se sostiene sobre la esclavización. Sí, es verdad. Que es el crimen de lesa humanidad más grande que se ha cometido en la historia de Es cierto. Es un buen ejemplo. Entonces, es el ejemplo por excelencia. Ellos revisaron y consideraron que no era apropiado en base a los principios éticos hoy en día que se hable de era dorada, de un momento histórico donde ese beneficio se sostenía sobre la esclavitud. La palabra, y nada más nos queda un minuto, qué pena, la palabra no sería descolonización, sino es la manera de abordarla. Bueno, es descolonización porque es una... Es cambiar el la visión significado colonialista frente cierto. a una visión liberadora, o sea, donde no se establece la visión colonialista como preponderante en la descripción, en el discurso. Y eso se da en nuestro país. Claro. En los museos coloniales y en el Museo del Hombre, que afortunadamente ahora está revisando su guión. Sí. Pero esa forma de educar, de que lo europeo es lo bueno y lo otro es malo e inferior,
No es tanto una como nueva malo, forma pero de es inferior. esclavitud. Sí, Es infe- sí. Porque todo tiene entonces, nosotros somos un sincretismo de culturas. Tú no puedes Decir que sacar uno es una y mejor ni otra, peor. o sea, y sacar, no, así no se maneja la formación y la identidad de una nación. Y eso trae muchísimos problemas que todos vemos en Latinoamérica, y ya eso es otro tema larguísimo. Sí. Pero básicamente los museos nos movemos a nivel mundial a un momento de más apertura, donde Más centro cultural, más inclusión, vivos. el respeto a la diversidad Sí. son columnas dentro de un museo. El diálogo, que hay quienes le da urticaria hablar de polifonía, entonces hablemos de diálogo. Diálogo, me El gusta más. diálogo es importante. Las diferentes voces que se escuchen dentro de lo que es el marco de los principios éticos dentro de un museo. Dentro de los principios Entonces, éticos, claro. y dentro de lo que es la humanidad. O sea, un museo no puede promocionar principios antiéticos, no puede promocionar antivalores. Entonces, se habla hoy en día formalmente de que los museos deben ayudar al desarrollo del pensamiento crítico, deben convertirse en agentes de cambio social y en agentes de desarrollo, que los museos son, de hecho, la institución por excelencia para esto, porque conjugan dos puntos, y en nuestro país en particular, muy importante, educación y turismo. Entonces, que los museos deben hablar de derechos, deben promocionar derechos y deben ser espacios seguros para minorías oprimidas que existen siempre. La verdad es que tenemos mucho que hablar del tema, Luisa. Ya se nos acabó el tiempo por hoy. Creo que debemos de seguir conversando sobre lo que es un museo, sobre este posible nuevo concepto que de hecho ya se integra en muchísimos museos del mundo, incluso en nuestros, porque tenemos muy buenos museos, otros que se están revolucionando, los guiones revisándose, las plantas físicas, de manera que tenemos mucho que trabajar en este sentido. Sí, yo quiero terminar diciendo algo. Las encuestas y las investigaciones que hizo el ICON a nivel mundial durante la pandemia y post-pandemia arrojaba el resultado de que alrededor de un 19% de los museos del mundo iba a cerrar, iba a desaparecer. Quiero decir que en República Dominicana ningún museo a la fecha ha desaparecido. Y eso es un buen augurio para el sector, que implica que el sector es pujante y que lo que necesita es apoyo para consolidarse. El ICON ha invertido junto con la Universidad Pedro Enrique Ureña en la primera maestría de estudios de museos en la República Dominicana y en la zona del Caribe. Ahora pretendemos lanzar una serie de diplomados especializados para formación de profesionales de museo, que es lo que nos hace falta. Yo diría incluso, Luisa, que los museos están siendo más ahora mismo concurridos que nunca. Sí. De manera que entonces, hay mucho que hacer. Nos hace falta al sector museo simplemente apoyo no solamente del sector gubernamental, sino de la sociedad civil, que se apropien de su patrimonio, que entiendan que el museo lo que hace es conservar el testimonio de nuestra identidad como nación. Entonces, el sector museo es un sector pujante, y eso que yo estoy diciendo ahora sobre que ningún museo ha desaparecido, más aún, hemos abierto nuevos espacios como país. Recientemente fui a visitar la Casa Mella Russo y salí. Bellísimo, magnificada. Sí. Se nos acabó el tiempo, Luisa. Hay mucho que hablar sobre museos en nuestro país, sobre el ICOM y sobre lo importante que es conservar y resaltar los patrimonios culturales que apoyan a nuestra identidad,
una identidad que nos encanta ser dominicanos y nos sentimos muy orgullosos de eso. De manera que vamos a utilizar y a disfrutar nuestros museos. Y a Luisa de Peña, muchas gracias por acompañarnos y ser amigos hasta la próxima.